Bueno, estamos hablando sobre el concepto que nos da el teólogo. El teólogo dice que es correcto que cada uno adopte la que crea más conveniente. Pero la fe no es así. La fe no es vacilante. La fe es creer. Y ahí en ese punto me parece a mí que él se equivoca en dar ese consejo. Porque la fe precisamente es creer en lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? No es que Dios un día lo dio y otro día se lo quitó. O que Dios le dijo, viva como quiera, que yo lo salvo. Son dos puntos de vista completamente errados. Pero que como en su época tuvieron mucho auge, porque eran los dos más predominantes. Las iglesias adoptaron a estas teologías. Y ese momento es todavía que hay unas iglesias que adoptan ese tipo de doctrina y hay otras que adoptan el tipo de, de los arminianos. Y por supuesto han derivado en muchas doctrinas como los cuáqueros, como los montanistas. Eso hay una cantidad de que los denominan como sectas. Hay un grupo que no están de acuerdo con la tecnología, sino que viven con el caballito, con todas las cosas manuales y no, como si hicieran un mundo aparte, independiente, no mezclarse con la sociedad. Pero Dios no dijo eso. Dios lo que dijo el Señor fue que están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces dice, no los quite del mundo. ¿Por qué? Porque la transformación, o sea, Dios tiene personas en el mundo que no le han conocido y necesita de nosotros sus mensajeros para que le comuniquemos la palabra del Evangelio. ¿Cómo llegó el Evangelio a nosotros? Por una señora. Y ya está en la presencia de Dios. Y la señora empezó así, con las demás señoras, y hasta que ya habían 30. Entonces dijeron, uy, esto ya es una iglesia. Y abrieron una obra, que esa obra se llamó o se llama todavía porque existe Alfa y Omega de Asambleas de Dios. Y ahí mi papá nació, mi suegra nació, y esa salvación vino a ellos y ellos transmitida a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque la bendición de Dios es poderosa y grande. Bendice hasta 1000 generaciones, dice, pero por medio de sus atalayas, de sus voceros. Por eso es que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de predicar la palabra, prepararnos. Dos cosas son fundamentales: el testimonio. El testimonio habla a veces más que la palabra, pero la palabra también se necesita, ¿cierto? Muchas cosas son necesarias. Entonces, como todos esos son los temas de la iglesia, incluyen a la iglesia, porque la iglesia es la que forma para enviar. ¿Cierto? La iglesia llega, los forma y los envía. Eso es lo hermoso de la iglesia. Por eso tenemos que amar la iglesia. Lo que Dios quiso cuando creó todas las cosas antes de crear al hombre pensó en su iglesia. Y ese es el misterio escondido que habla Efesios. Un misterio está escondido en él. Como dice Efesios capítulo 3, ese estaba escondido hasta cuando ya vino Cristo para dar a conocer todas esas cosas que Dios tenía escondidas a las potestades, tanto celestiales, buenas como malas. Porque los ángeles no conocen el futuro. Los ángeles no son como Dios, que Dios sí trasciende al futuro. Es decir, el tiempo no pasa para él. Entonces, por ejemplo, dice que en primera de Pedro 1 dice que los ángeles deseaban mirar el Espíritu de Cristo en qué época, es decir, lo que los apóstoles, los, los que Dios envió, en qué tiempo vendría el Espíritu de Cristo. Ellos indagaban, los profetas, y los ángeles ansiaban mirar todas esas cosas. ¿Sí la encontró?
A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraran las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, los ángeles. Los ángeles tienen mucho que ver. Hay otra parte que dice que cuando un pecado se arrepiente, sí, hay fiesta en el cielo. Los ángeles. Los ángeles son los que están en todo momento viendo la gloria de Dios como se va manifestando en todas las diferentes épocas. Entonces, en la medida que se avanza en el tiempo, la tecnología y todo eso, Dios también a su iglesia le va dando a conocer cosas que antes habían estado escondidas. ¿Sí? Entonces, Primera de Pedro 1:12. sí, entonces, esto que dice este teólogo, lo vamos a próximamente a mirar cuál es lo correcto, si es arminiano o calvinista, por dónde debemos de coger, porque esa es la idea. Tomamos los puntos de vista de ellos y enseguida la palabra de Dios nos orienta hacia dónde debemos de seguir, cómo Dios produce la iglesia, de dónde la saca la iglesia. Muchas cosas interesantes que son necesarias porque eso enriquece nuestra fe, nos da ánimo para seguir adelante, valoramos la iglesia, no la miramos como a veces se ha dado a entender por las malas administraciones, que es un lugar donde usted va a que le esculquen el bolsillo. Han dado muy malas imágenes de la iglesia. La iglesia no es eso. Es verdad que hay que colaborar con el reino de Dios, eso es una verdad. Y el Señor dice en su palabra que el que se dedica a su palabra, que el obrero es digno de su salario y que no le pondrá voz al buey que, ¿cierto? Entonces, esas son cosas, pero no, una cosa es eso y otra cosa desbocarse con el solo dinero. Y a propósito de eso, esas iglesias, por ejemplo, la iglesia esa de que era oración fuerte del Espíritu Santo, ahora tiene otro nombre, y es increíble, lo deja uno perplejo, ahí, alisten el vasito con agua, y alisten la rosa, y alisten todo, y la oración que vale tanto, y eso, ¿cómo se han cogido las cosas de Dios para...? Es cuando nosotros necesitamos instruirnos bien de la palabra de Dios para hacer lo que dijo Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. Como dijo Judas, que debemos de pelear esa buena batalla de la fe. Pero ¿cómo la peleamos? Viviendo de acuerdo a como Dios nos guía y actuando. Este hermano, bueno, va a terminar acá y si me queda el tiempo, me hace favor y me dice cuando se termine el tiempo. ¿Sí? ¿Termino? Sí. Bueno, él sigue diciendo después, hablando de Latinoamérica. Bueno, dice, en Latinoamérica existe una efervescencia eclesial, un ánimo, y un delirio numerológico que ha llevado a muchos líderes a crear grandes imperios religiosos, fundamentados en principios de egoísmo, creyendo que ellos y solamente ellos son los únicos y nada más, despreciando al resto del cuerpo de Cristo, porque no piensan como ellos, interesados exclusivamente en su crecimiento ministerial, porque esto representa poder, prestigio e influencia aún en los círculos seculares, fragmentando la visión de Dios respecto al cuerpo de Cristo. Somos responsables directos del estancamiento, del crecimiento y la evangelización de los perdidos, porque debemos entender con claridad meridiana que el crecimiento de la iglesia no significa tan solo ese crecimiento espectacular de las mega iglesias de América Latina, sino que tiene que ver con maduración y crecimiento espiritual, que es el otro lado de la moneda. Él concluye su introducción hablando de todo esto, los males que aquejan a la iglesia, y eso para nosotros nos hace meditar qué podemos hacer nosotros. Si Dios dice que somos la luz y la sal de la tierra, es una responsabilidad. Parece que no tenemos responsabilidad. Lastimosamente, creemos que solamente
le compete al pastor y de pronto a los líderes que le ayudan. Que los demás no tienen parte en eso. Escuchar la predicación, cumplir con ayudar económicamente y se acabó el problema. Pero no. Dios nos llama a evangelizar. ¿Cuáles son los primeros que debemos de evangelizar? Nuestra familia. El Señor dice, id por todo. Primero habla de Judea, ¿no? Después Samaria. Y después hasta lo último en la tierra. A veces empezamos por lo último en la tierra y Samaria se queda en ayunas, ¿sí? Entonces, el orden. El evangelio comenzó en Jerusalén y ahí evangelizaron a Europa y evangelizaron todo el continente. Del mundo de esa época quedó evangelizado por el apóstol Pablo. De la época de él. Ahorita el mundo es más crecido, más numeroso, pero sigue la responsabilidad que recae en nosotros. Finalmente, para terminar la reunión de hoy, dándole gracias a él, quiero compartir que cuando estemos en la presencia de Dios, no vamos a tener justificaciones ni excusas. Porque el Señor dice que cada cual dará cuenta a Dios de lo que haya hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso dice 2 Corintios 5:10. De manera que esto es para que tengamos un despertar. No importa si Dios nos da 5 años más de vida o 20 años o 30 años. Mientras tengamos vida, hay que salir adelante, unirnos con mis hermanos pastores y puede ser poquitos. Después, aún no alcance el tiempo. Después le voy a leer el testimonio de él, que él empezó con 5 hermanitos y después tenía una iglesia porque le abrió los ojos a la congregación y ellos entendieron y se pusieron de acuerdo con él. Y es una iglesia, una de las iglesias más crecidas, tanto espiritualmente como en experiencia. Eso es lo más importante. Bueno, damos gracias al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, una vez más, te damos gracias, Dios mío, por lo que nos has permitido, Señor, conversar, comentar de tu palabra. Te damos gracias porque tú eres nuestro gran director, nuestro maestro, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros, Señor. Tú conoces el deseo de cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, del hermano pastor, su familia, de que es servirle a ti, Señor, hacer la obra que tú nos encomendaste, Señor, con responsabilidad, con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, porque solo nunca podremos hacerlo. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí representados. Bendigo sus familias, bendigo todo su economía, su salud y todo, Señor. Te doy gracias porque nos has guardado en medio de esta pandemia que afectaba a todo el mundo, Señor. Pero que tu mano poderosa nos ha librado, nos ha guardado, nos guarda y nos guardará, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.